Bueno, muy buen día para todos. Este video voy a entrar a explicar algunas recomendaciones y observaciones a tener en cuenta cuando ya nos enfrentamos a hacer un boceto tridimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer un boceto reflejando una perspectiva. Por lo tanto, ya hay ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta adicional a la modulación, que fue lo que hicimos en el video pasado. Eso sigue teniéndose en cuenta porque es clave hacer una distribución inicial rápida en el papel para que no arriesguemos a que el dibujo se nos salga de escala o nos quede por fuera del formato. Entonces, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de un boceto tridimensional, un boceto en perspectiva, tenemos que tener en cuenta lo que son las normas básicas del dibujo en perspectiva. Lo primero que ustedes deben hacer, acuérdense que mi recomendación inicial es que ustedes traten de hacer el dibujo directamente en sitio, que se tomen su tiempo para observar y hacerse mentalmente lo que yo aquí estoy explicando, porque claramente yo lo estoy marcando en una fotografía, pero ustedes van a tener que trazar estas líneas y estas guías en su mente y tenerlas presente cada vez que van a dibujar. Lo primero que ustedes tienen que identificar es dónde tienen ustedes, por así decirlo, la línea de horizonte o donde está fijada la altura del observador o donde está fijada su mirada. Básicamente lo que ustedes tienen que trazar es mentalmente una línea horizontal, ¿sí? En donde ustedes digan, si yo estoy de pie, obviamente estará más alta, si yo estoy sentada, claramente estará más baja, pero básicamente es como imaginarse, si ustedes están mirando de frente al lugar, o sea, están mirando directamente lo que van a representar, por dónde está pasando la altura del observador o la altura del ojo. Esto inicialmente les va a brindar información supremamente valiosa porque lo que ustedes les permite esta línea de horizonte es más o menos tenerse una idea de, teniendo la base esta línea, el dibujo, qué tanto queda por encima de la línea de horizonte y qué tanto se ve del dibujo por debajo. Eso inicialmente les va a permitir hacer una distribución del dibujo en el papel. Entonces ustedes ya saben si esa línea de horizonte va arriba o si esa línea de horizonte va abajo. La siguiente parte, después de que ustedes determinen esa línea de horizonte donde va y que les permita hacerse una idea por dónde deben dibujar esa línea de horizonte, si es más abajo del papel o más arriba, es definir esa relación largo-alto que tiene el boceto. ¿Listo? Acuérdense que aquí no estamos hablando de medidas porque es un boceto y estamos trabajando con bases meramente a la observación y a la proporción. Pero esto nos permite hacernos una idea. Entonces, tomen, puede ser el punto más alto del boceto, que en este caso sería la altura de la torre. Y esto es lo que me va a marcar relativamente la parte más alta o más amplia frente a la altura del boceto. Entonces con eso ya ustedes más o menos tienen una idea de cuál es esa relación a partir de la línea de horizonte, qué tanto hacia arriba va el dibujo y qué tanto va hacia abajo. Eso les permite tener una idea. Luego, frente a esto, teniendo ya digamos este margen, vamos a definir más o menos cuánto va a terminar siendo la longitud de ese boceto. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio mental? Acuérdense que yo estoy aquí trazando unas guías, pero es para que ustedes luego mentalmente, cuando estén haciendo el dibujo, repliquen esto independiente del boceto que vayan a hacer. Es para que ustedes puedan primero inicialmente hacer un bosquejo del área que ocupa su boceto en el papel y no terminen de pronto arriesgando a que les quede o muy pequeño o se les quede por fuera parte del dibujo en el papel. Esto es muy común, se los digo por experiencia. Si no marco estos límites en el papel, a veces termino dejando por fuera o la parte de arriba de la torre o de pronto me queda faltando un pedazo de la perspectiva porque se me acabó el papel, por así decirlo. Entonces aquí frente a esto, ya teniendo esa proporción
marcando un eje central que es la línea de horizonte, y a partir del punto más alto, cuál es la proporción del dibujo que va por debajo de la línea de horizonte y la proporción del dibujo que va por encima de la línea de horizonte, vamos a determinar esa longitud del boceto. Entonces ustedes van a coger, digamos, aquí lo que yo hice más o menos para tener una idea, es que yo me doy cuenta o logré identificar que la altura de esta torre equivale a la longitud del dibujo de la iglesia completa, incluyendo la nave principal y la torre. Entonces eso me hace más o menos tener una idea al momento de trabajar en el papel cuánto debe ser la proporción. Aquí yo no puedo trabajar ya como si estuviera frontal porque es una perspectiva. Entonces yo lo voy a trabajar es con base a la observación. ¿Listo? Entonces no piensen en medidas, sino que piensen en proporciones. Teniendo eso en cuenta, ya tengo una longitud versus una relación alto-largo. Con eso ya me hago una idea. Y luego empiezo a trazar una serie de ejes mentales, vuelvo e insisto, para poder determinar dónde deben estar más o menos como proporcionado la ubicación de los elementos. Yo aquí ¿qué me doy cuenta? Yo aquí me doy cuenta más o menos que tengo esta longitud, y si más o menos trazo el centro o la mitad, me doy cuenta que coincide más o menos con lo que es una de las naves laterales de la capilla. Entonces eso me va a ayudar a tener una idea general de cómo más o menos me tiene que quedar el dibujo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer inicialmente en el papel? Pues básicamente van a empezar dibujando la línea de horizonte, esa altura total frente a la proporción de la parte baja y la parte alta, ¿sí? Y más o menos estas medidas guías que me sirven para identificar dónde debería estar la posición de los elementos, y a partir de ahí sí ya empieza la proporción. Ahora, otra cosa importante, esto solamente es como para tener una idea del espacio que ocupa el dibujo en el papel. Ahora, si se puede y es válido hacerlo, teniendo en cuenta que yo aquí estoy replicando una perspectiva, lo ideal es que yo pudiera encontrar dónde están los puntos de fuga de las dos direcciones que tiene este boceto. Ahora, claramente una parece muy fácil, que es esta dirección, que es la profundidad. Y si yo prolongo esta línea, vuelvo e insisto mentalmente, yo más o menos voy identificando que esto en mi mente se va a cruzar con esa línea de horizonte aproximadamente a una distancia que me va a permitir, al menos dentro del papel, poder encontrar este punto de fuga, ¿sí? Y si lo pueden marcar en el papel, excelente, porque eso ya, digamos, les va a permitir mayor precisión en el boceto. Mientras que si nos damos cuenta, la siguiente dirección no va a pasar lo mismo, porque si yo fuera a prolongar esta línea, claramente no me va a dar en el papel, o sea, casi que me va a dar a una distancia bastante lejana. Eso no tiene por qué restringirme, al fin y al cabo es un boceto, pero yo sí tengo que tener en mente que estoy hablando de una dirección fugada, o sea que todas estas líneas y estos trazos longitudinales no son paralelos, porque no es un boceto bidimensional, sino que al ser tridimensional yo no voy a tener líneas horizontales, sino que voy a tener líneas que van a ir a esa fuga mental que yo me tengo que ir trazando, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita en este momento? Vamos a traducir esto que yo les estoy aquí explicando con estas guías para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a hacer el ejercicio en sus lugares que van a dibujar, ¿sí? Vamos ya a replicarlo en el papel. Bien. Muy bien. Ahora, ya después de tenernos esa imagen mental, ya para comenzar a dibujar, entonces tengo que empezar a distribuir esos elementos en el espacio del papel, ¿sí? Para asegurarme que no me quede, digamos, parte del dibujo por fuera. Ahora, acuérdense que lo primero que yo analicé fue tener presente esa línea de horizonte, dónde está ubicada y cuál es la relación de la parte superior y la parte inferior a partir de esa línea de horizonte.
Si ustedes recuerdan, hay más del dibujo hacia arriba de la línea de horizonte. Eso claramente define que, digamos, al distribuir yo en el espacio mío del papel, yo no voy a poner mi línea de horizonte muy arriba porque claramente me va a quedar parte del dibujo por fuera. Eso quiere decir que yo voy a tender a poner mi línea de horizonte mucho más abajo, ¿sí? O sea que, más o menos, voy a imaginarme que esa línea de horizonte la voy a trazar por aquí. Esta es, digamos, la primera parte. ¿Sí? Ok. Ahora, luego yo me proporcioné una parte de abajo y otra parte más arriba, ¿sí? Frente a esa línea de horizonte, que, digamos, voy a trazarla aquí aproximadamente. Digamos que esta va a ser la zona en donde yo voy a poner esa parte más alta del dibujo. Vuelvo y repito, hago una proporción, qué tanto estaba hacia abajo y qué tanto hacia arriba. Acuérdense también que dependiendo de esta altura era que yo distribuía esta medida, que es el alto, para que coincida con el ancho total del dibujo. Y fíjense que si yo marco esta medida y la traslado aquí, básicamente estoy llegando casi al final del dibujo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo subir mucho más ni bajar mucho más porque ya se me estaría quedando por fuera del dibujo. O sea que voy a trabajar esta medida más o menos que proporcione, teniendo presente que esta es la parte baja y esta es la parte alta. Vuelvo e insisto, esto no es un tema de perfección porque sigue siendo un boceto. ¿Listo? Pero entonces esto me permite trazar acá este eje que me definía, más o menos dónde va a finalizar mi perspectiva. ¿Bien? ¿Sí? O sea que yo ya sé que la iglesia con torre va a ocupar este espacio con base a lo que yo estaba observando. ¿Sí? Entonces, lo otro que habíamos trazado es que habíamos encontrado una mitad. ¿Sí? O sea que yo voy a hacer, digamos, aquí un ejercicio estimado, lo puedo trazar y lo puedo medir con los dedos y más o menos proporciono que aquí aproximadamente me estaba dando ese eje central que terminó coincidiendo, si ustedes se acuerdan, más o menos aquí con la puerta o la nave, una de las naves laterales de la iglesia. O sea que eso ya, digamos, me va a permitir hacerme una idea cómo distribuyo yo ese boceto. O sea que si más o menos aquí me está coincidiendo la puerta de la nave lateral de la iglesia, podríamos estar diciendo que este viene siendo más o menos el espacio de la iglesia y podríamos estar diciendo que la torre más o menos podría tener esta medida. ¿Sí? Insisto, son estimaciones al fin y al cabo, pero esto me permite ir ya teniendo una idea de esos elementos. Entonces yo ya sé más o menos que de aquí a acá va a quedar la iglesia, este es el espacio, y de acá a acá más o menos va quedando lo que va a ser la torre. Claramente es un boceto en 3 dimensiones, o sea que aquí ya yo no empiezo a hacer líneas horizontales, sino que tengo que hacer líneas fugadas hacia acá y la profundidad son líneas fugadas hacia allá. Ahora, si bien se acuerdan, si yo observo, esta fuga me alcanza a quedar en el papel, sino que seguramente va a quedar a cierta distancia, ¿sí? Entonces yo voy a trazar esa fuga, tener una idea, digamos, de esa fuga donde me puede quedar, la trato de marcar en el papel, ¿sí? Aquí si ustedes la alcanzan a ver un poquito pues como en la punta, no, voy a correr aquí para que más o menos vean que me alcanzó a quedar en el papel, sino que no quiero que el boceto me quede por fuera. Pero entonces con esto yo ya me hago una idea y yo ya sé que todas las profundidades empiezan a quedar hacia esa fuga.
¿sí? O sea, todas las líneas que van hacia la profundidad van a ir hacia acá. ¿Qué pasó con la otra fuga? Con la otra fuga yo me di cuenta que no me queda en el papel, pero yo más o menos me puedo hacer una idea hasta dónde llega, y es importante que se tracen más o menos esa línea o esa dirección, ¿sí? Y que mentalmente puedan ustedes darle continuidad a esa fuga, porque entonces lo que tienen que hacer es que todas estas líneas tienen que ir a esa fuga, que ustedes obviamente no la ven porque no está en el papel, pero se la tienen que imaginar mentalmente, ¿sí? Para que tenga un sentido. Entonces ya digamos todos esos trazos, los trazos que van a ver frontales van a ir hacia esta fuga mental, y las profundidades van a ir hacia esta fuga. Y con esto ya tienen ustedes la base para poder arrancar su boceto. Por ejemplo, aquí yo ya sé que la iglesia va de acá a acá y que mi torre va hasta acá, ¿sí? Entonces ya tienen unos elementos. Puedo ir trazando de una vez esa profundidad. Son procesos estimados, ¿sí? O sea, podrían igual ustedes medir digamos con el lápiz puede ser, o con el dedo, qué sé yo, observando qué proporción tendría esta profundidad a esta medida, ¿sí? O sea, esta medida, que es la que me está dando de acuerdo al boceto, yo puedo decir, venga, esta profundidad más o menos estamos hablando como una tercera parte. Entonces cogen esta medida, sacan una tercera parte y ustedes ya saben más o menos qué viene siendo la profundidad. Es cuestión de observar y encontrar proporciones. O sea que ya aquí ya tengo la profundidad de la torre. Entonces ya tengo aquí mi torre y aquí ya tengo el espacio. Obviamente, ¿qué me falta? Me falta tener claro cuál va a ser la altura de esto. Ahora, seguramente estas medidas las puedo tomar presentes si yo genero como una distribución de estos elementos en la torre. Si se están dando cuenta, si ustedes ven, la altura de las puertas de la iglesia coincide con ese primer tramo, que tiene la torre, y después ella se distribuye en un pedazo grande que tiene esas tres divisiones con el arco, y luego la parte, digamos, donde está la campana. Si más o menos nos ponemos a analizar frente a altura, la parte inicial y la parte final se podría decir que más o menos tienen la misma dimensión. O sea que yo puedo coger y dividir, digamos, sacar aquí una medida, ¿sí? Ojo que también la línea de horizonte me sirve de referencia, porque yo aquí me estoy dando cuenta con base en la línea de horizonte que esta parte, digamos, donde remata está un poquito encima de la línea de horizonte, ¿sí? O sea que más o menos voy a manejarla aquí. Y esta misma medida la replico arriba, o sea que ya vuelvo y genero como una estimación de esta fuga. Obviamente, a medida de que me alejo de la línea de horizonte, la línea se va a ver mucho más inclinada. A medida que estoy más cerca de la línea de horizonte, la línea se va a ver casi como horizontal, ¿sí? Pero esto me permite ya tener unos primeros elementos que me sirven para distribuir. Ahora, acuérdense que esta línea me termina coincidiendo con las puertas de la iglesia, o sea que aquí ya tengo una medida más o menos que me puede servir de guía. Yo ya sé que la altura de las naves no debe superar más o menos esta dimensión que está aquí. Vuelvo y insisto, son estimaciones, puede que me quede fuera de escala, pero esto es un boceto y la idea es que se maneje de esta manera, ¿sí? Ahora, luego esta parte, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, se divide en tres, o sea que más o menos hago una estimación, lo divido en tres partes y ya tengo, digamos, como la distribución de los elementos de esta torre. Entonces aquí ya tengo una guía muy valiosa para luego poder ir armando, digamos, y poner el resto de los elementos de la fachada, pero ya esto me da una idea muy grande. Ahora puedo hacer lo mismo también aquí con la iglesia, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, esta viene siendo la primera parte donde está esta ventanita, como este arquito chiquito, ¿sí? Entonces este ya, digamos, me da como la idea. Si ustedes ven sobre esta línea, si yo la prolongo, aquí empiezo a encontrar la parte superior de la iglesia, ¿sí? O sea, donde están rematando esas pilastras,
¿sí? Y se podría decir que con esta línea está coincidiendo la parte más alta de la iglesia. O sea, aquí digamos, podríamos decir que si esta es la fachada principal de la iglesia y yo le saco la mitad, ¿sí? Puedo hacer una X, saco la mitad, este sería la cumbrera o el punto más alto, ¿sí? Y si lo ven, la cubierta inclinada termina de acá y más o menos termina coincidiendo acá. O sea, yo estoy observando y trato de hacer mentalmente unos ejes sobre lo que estoy observando que me permiten hacer la guía. O sea que aquí ya yo voy a hacer este ejercicio. Tengo aquí la cubierta a 2 aguas, ¿sí? Y aquí ya más o menos voy sacando. Lo que puedo hacer es, aquí si se dieron cuenta lo manejé acá, tendría que hacer 2 cosas, o prolongo aquí la cubierta para que aquí termine la fachada porque hay un alero, ¿sí? O voy a reducirle un poco para dejar la cubierta hasta acá y voy a reducir un poco acá, esto ya es decisión de ustedes, para poder sacar el alero de esa cubierta. Entonces voy a asumir que esta viene siendo, digamos, como la fachada, ¿sí? Este eje aquí para mí es importante porque aquí ya sé que está la puerta central, ¿sí? O sea que esto me permite, yo aquí ya puedo coger esta iglesia o esta fachada, esta distancia de acá a acá, y la divido en esas 3 partes, que es la que me está manejando esas 3 naves, la nave central y las 2 naves laterales. O sea que voy a hacer una estimación más o menos y digamos que voy a dividirlo de esta manera, ¿sí? Aquí la nave principal y aquí están las naves laterales. Acuérdense que la altura debe más o menos coincidir con este eje que está acá. Entonces, de una manera estimada, hago los arcos. ¿Sí? Y hago aquí el arco central, que se ve que es un poco más ancho. Ya después entramos a darle los detalles, pero por ahora, digamos, voy manejando, digamos, esos elementos, ¿sí? Y también yo sé que más o menos aquí termina coincidiendo este elemento como este frontón, ¿sí? Que es donde están rematando las pilastras que van aquí. Aquí va una, aquí va otra, y por último ya van esas pilastras sobre cada uno de los elementos. Entonces voy teniendo, digamos, una idea básica de esa fachada principal. Entonces fíjense que ya tengo una distribución de lo que son esos elementos y ya después puedo entrar a detallar un poco más, pero tengo una distribución básica, ¿sí? Aquí ya yo de una vez también puedo hacer estos elementos, ¿sí? Es importante, vuelvo, insisto, si ustedes ven aquí lo único que sale paralelo son las alturas, todo lo que va en este sentido va fugado y todas las profundidades van hacia esta otra fuga. O sea que tengo que respetar, digamos, esos elementos. Bien, ya, digamos, puedo entrar a definir esta parte de acá, digamos, como para ir definiendo lo básico y luego entrar en el detalle un poquito más. Yo aquí me doy cuenta que acá el alero se alcanza a ver, ¿sí? Entonces este es el alero de la cubierta. No alcanzo a ver la parte de arriba porque yo estoy abajo y la idea es que ustedes eso lo respeten, ¿sí? Que básicamente lo que yo estoy haciendo es que estoy viendo la parte de abajo de la cubierta. Aquí estoy, digamos, más o menos como representando lo que es el remate de esa cubierta. Y si se dan cuenta, no es un tema de entrar en detalle. Insisto, esto es un boceto. Ahora ya puedo entrar a manejar un poquito más detalle de los elementos, ¿sí? Ustedes pueden elegir entrar a detallar un poquito más la torre o empezar a trabajar desde la fachada. Ya, digamos, eso ustedes lo van manejando libremente. Y ahí entramos a lo mismo, ¿sí? O sea, ya le empezamos a dar un poco más de forma. Aquí la imagen no me está ayudando mucho porque está muy pequeña y yo les estoy trabajando pues desde la imagen para que el video se pueda hacer, pero ustedes seguramente estando en el sitio se van a dar cuenta de cosas que alcanzan a ver el detalle, ¿sí? Pero entonces aquí yo observándolo, acuérdense que esto tenía unos elementos, unos basamentos, esas columnas, ¿sí?
no tengo que entrar a detallar mucho, ¿sí? Pero sí puedo darle algo de profundidad, ¿sí? Ya sea que lo saque, digamos, en este sentido, o sea que lo mando para adelante, puede ser una opción para que se alcance a ver algo de profundidad y no se vea el elemento solo, ¿sí? Él también tenía unos remates. Aquí, digamos, no se va a notar mucho la profundidad. Fíjense que tampoco le estoy metiendo mucho detalle, ¿sí? Pero entonces marco estas pilastras. Después entramos a la parte de la textura, por eso no se preocupen. Aquí acuérdense que de pronto se alcanza a ver algo de profundidad de este frontón, porque él igual sí está un poco salido, si se están dando cuenta. Entonces la idea es que se le vea un poquito la profundidad. Aquí, digamos, pueden hacer algo interesante. Aquí, digamos, en este elemento, ¿sí? Que es donde están estos elementos que rematan en el arco. Si se dan cuenta, aquí yo ya puedo darle una profundidad a esa puerta, ¿sí? Entonces, digamos, aquí se maneja este elemento, esta sería la profundidad y la puerta está aquí ya un poquito más al fondo, entonces ya le empiezo a dar profundidad a esos elementos, ¿sí? Pero si se dan cuenta, es metiéndole mucho como la lógica de lo que es la perspectiva, los elementos aquí, ¿sí? Mando a este punto de fuga, o sea que es como darle una continuidad aquí, como si fuera a proyectar esta línea hasta el punto de fuga, la hago hasta cierta distancia para que se le dé algo de profundidad y luego esta va al otro punto de fuga y este, digamos, viene siendo lo que es la puerta, ¿sí? Ya después ustedes pueden manejarle un poquito la profundidad. Aquí voy, pues entonces voy a oscurecer esto aquí como para que se note que esto está atrás, ¿sí? Para que se note que esto va en la parte de atrás, ¿sí? Y le empezamos a dar un poco de profundidad, pero eso lo pueden dejar para el final o lo pueden ir haciendo de una vez, o sea, esto ya se los dejo a ustedes, ¿sí? Y hacemos lo mismo acá, en este arco. No se trata de detallarlo, sino capturar la esencia. Y aquí la esencia está en la textura, en las formas y en los elementos. No en el detalle de estos elementos ni en los basamentos, sino capturar la esencia, por así decirlo, ¿sí? Pues aquí ya volvemos y sacamos la otra puerta que está acá y le voy a poner aquí de una vez para que se vea que está como en lo profundo, ¿sí? Y ahí ya, digamos, van quedando como las puertas principales. En esto, digamos, estos son básicamente unos vanos. Lo que puedo hacer es darles algo de profundidad para que se vea que están, digamos, profundo aquí, ¿sí? Y en últimas, como al fin y al cabo la cubierta tiene un alero, lo que puedo hacer es que de alguna u otra manera puedo darle profundidad a esto, ¿sí? Profundidad de esa cubierta, que se vea un poquito ese alero, para que no se vea pues que la cubierta está pegada como tal, ¿sí? Y eso me permite, aquí ya empieza a verse la profundidad de la iglesia. Perdón, estoy prolongando mucho acá, no va tan acá. Y esta es la cubierta que prolonga y se continúa. Y se alcanza, digamos, a ver. O sea que esto que estoy marcando aquí es el alero, que se alcance a notar, digamos, un poco. Obviamente esto continúa porque en la torre, digamos, aquí se ve que la iglesia continúa mucho más allá. ¿Listo? Ahora aquí no he puesto todavía este pequeño muro que es en vidrio, ¿sí? Se va a ver esta reja. O sea que empieza, digamos, a aparecer una serie de elementos que hacen que no tenga que detallar mucho esta parte de atrás de la iglesia, porque al fin y al cabo no se va a notar. Entonces estos elementos que empiezan a aparecer, pues ya empiezan a quitarme la necesidad de tener que resolver esta fachada aquí atrás. Seguramente lo único que tengo que hacer es ponerle un poquito de sombra para indicar obviamente que esto al fin y al cabo viene de atrás, ¿sí? Está más como en lo profundo. Entonces le doy profundidad a eso y yo sé que esto viene de por acá atrás y no tengo que entrarle a mucho detalle.
sea que le pongo, digamos, aquí como la sombrita, etcétera, y ustedes lo van manejando así. Bien. Y así de esta manera vamos entrando a meterle, digamos, como el resto de los detalles, pero fíjense que de alguna u otra manera ya más o menos saqué la idea de lo que es la iglesia sin entrar en mucho detalle, ¿sí? Ahora entro y puedo detallar un poquito más entonces estos elementos. Entonces ya les doy un poquito de profundidad o les doy un poquito de grosor a estos elementos. Entonces lo único que realmente tengo que hacer, o sea, no es un tema de mucho detalle porque eso no se va a notar, o sea, que se le vea de forma tan detallada la profundidad, no se les va a ver, ¿sí? Entonces simplemente lo prolongo un poco para generar esa sensación de que el elemento sobresale, ¿sí? Pero es una estimación, ¿sí? Porque en últimas eso no se va a notar mucho, y entre más se acerca la línea de horizonte, menos se va a notar. Pero entonces ahí le vamos dando, digamos, un poco de volumen. Ahora, si se acuerdan bien, cuando en el video pasado vimos que esto aquí son como un grupo de 3 arcos que van en cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces son 3 arquitos que van apareciendo aquí en la fachada. Lo vamos trazando. También aparecían unas pilastras acá. Si se están dando cuenta, no es un boceto detallado como tal. Aquí lo interesante es que como ya estoy en 3D, ¿sí?, ya puedo mostrar profundidad. Y acuérdense que esto estaba deprimido. Ahora, la profundidad del arco es muy sencillo. Es simplemente como hacer un arco un poquito más abajo en la parte de atrás. Y lo que hacen es que le ponen aquí la sombrita, pues para que se note que esto al fin y al cabo está quedando por detrás. Y lo manejan de esta manera. O sea, es como hacer el arco, pero un poquito más abajo. Y eso automáticamente le va a dar la profundidad. Y eso, junto con la sombra, nos genera el efecto. O sea, que hay que jugar con los elementos y con la sombra al fin y al cabo, ¿sí? Y de alguna otra manera se le está dando pues como algo de profundidad. Luego nos encontramos aquí con este elemento que es el del campanario. Es un poco más grande, ¿sí? Le damos igualmente esa profundidad. Campana se la pueden estimar, no tiene que ser muy detallada, ¿sí? Y obviamente esto lo voy a poner aquí en negro porque básicamente se ve que es como un vacío. Entonces ya genera, digamos, como ese efecto. Y si no estoy mal, prolongo esta línea acá, la bajo por acá con esta fuga para que la altura nos coincida y haya como una lógica, ¿sí? Y ahí van quedando, digamos, como los elementos distribuidos, ¿sí? Esto tenía aquí un remate, como unas formitas, entonces le ponemos como la línea, o sea, ya le pueden empezar a meter como los detalles sin entrar pues a gastarle demasiado tiempo en estos elementos, ¿sí? ¿Sí? Ahora, yo aquí no alcanzo a ver, pero seguramente esto también debe estar dividido. Si yo estuviera en el sitio, obviamente yo descubro que esto seguramente también está dividido en 3 partes, porque se ve que es una torre simétrica, ¿sí? Pero obviamente como ya el espacio es menor, no voy a tener que detallar mucho, ¿sí? Y si ustedes ven, no estoy metiéndome mucho en el detalle, sino que se haga pues como una idea de lo básico que va ahí. Y si ven, no lo detallé mucho, pero si yo lo veo en términos generales, pues se logra el efecto, que es como lo que a mí me interesa. Y seguramente aquí también, si imaginamos que esto es una torre simétrica, seguramente esto también a este lado debe tener el vanito pequeño que va, digamos, acá. Ahora acuérdense que por acá continúa el murito con la baranda. Y aquí ya obviamente ustedes definen hasta dónde lleva su dibujo al fin y al cabo, ¿sí? Acuérdense que aquí también está, digamos, esta reja que alcanza
hacerme como una idea general de lo que va. Eso quiere decir que yo procuro no borrar mucho, pero pues a veces me sirve poder quitar ciertos elementos, pues como para que la idea no se pierda de qué va adelante y qué va atrás, ¿sí? Y aquí ya viene entonces la parte de entrar a definirle texturas y sacarle mucho más profundidad a los elementos. Aquí nosotros ya fuimos adelantando, ¿no? Le pusimos aquí la sombra a esto para que se le dé la profundidad de esta fachada. Yo también puedo hacer algo aquí y aquí puedo meterle un poquito de sombra. Si se dan cuenta se empieza a perder bastante detalle, pero eso no tiene problema, pero al menos le alcanza a dar algo de profundidad, digamos, a la parte de atrás de la torre, ¿sí? De igual forma, aquí también pueden empezar a meterle, digamos, sombras para que se vean algunos elementos por delante de otros. Ya, digamos, eso ustedes lo van definiendo a su gusto. Y aquí acuérdense lo que hablábamos, la textura. Si se van a dar cuenta, aquí clave que se vea que esto es ladrillo. Pero acuérdense que como ya estamos en perspectiva, ustedes no van a hacer líneas horizontales, sino que las líneas tienen que reflejar supuestamente esta fuga que está por acá, ¿sí? No tiene que ser exacto, preciso, pero el solo hecho de que se vean algunas líneas, ¿sí? Fíjense que a medida, vuelvo, insisto, si esta es la línea horizonte, entre más cerca estén a la línea horizonte se van a ver más horizontales, pero a medida que me voy alejando se empiezan a inclinar mucho más. Entonces hay que trabajar, digamos, como con esa lógica, ¿sí? Y aquí se va a ver hacia abajo la inclinación y aquí se va a ver hacia arriba. Aquí no tiene mucho sentido meterle tanta textura porque no se me nota por los trazos, ¿sí? Pero aquí, digamos, sí ya se me va a notar mucho más. Pero miren que el solo poner estas líneas me genera ese efecto de que yo no estoy trabajando sobre una pared en blanco, ¿sí? Sino que esto tiene textura, que seguramente esto es ladrillo, ¿sí? Lo mismo debe suceder aquí, porque es que yo estoy hablando de una textura en ladrillo. O sea que es clave en este caso que la textura se represente. Si se están dando cuenta, no estoy detallando mucho, ¿sí? Pero el solo hecho de poner estas líneas me da la idea de que esto no es una pared en blanco, sino que esto tiene seguramente una textura. Y la mejor manera, digamos, de representar el ladrillo es de esta manera. Y si se dan cuenta, no estoy detallando mucho, no está perfectamente trazadas las líneas, pero ya, digamos, el hecho de ponerle la textura es bastante lo que dice, ¿sí? Ahora, aquí yo lo que puedo hacer es una doble línea casi que pegada, pero es como para que se note que este elemento está por delante de la fachada, ¿sí? Generar, digamos, ese efecto tridimensional que me va a permitir, digamos, poder ir trazando. Entonces, si se están dando cuenta que tengo como la idea general, vuelve y aplica lo mismo que hablé en el otro video, el tema de la figura humana, la vegetación, y la idea es que ustedes definan cómo la representan. O sea, hay mil formas de hacerlo, vuelvo y repito, lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Lo puedo hacer con nubecitas. O sea, ensayen y practiquen cómo van ustedes a representar la figura humana y la vegetación sin entrar a definir mucho detalle, porque vuelvo, insisto, esto es un boceto. O sea, yo no tengo por qué decir que esto es un árbol de X o Y especie, porque lo que yo necesito es representar de que ahí hay vegetación, ¿sí? En algunas ocasiones uno pone como elementos y a veces marca con ciertas texturas como para que se note de que aquí estamos hablando que hay vegetación, pero detalles no tienen que entrar en mucho detalle. Insisto, es un boceto. Ahora, hay unos elementos que pueden entrar a adicionar, digamos, en el contexto. Voy a subir aquí un poquito el dibujo para que se me alcance a notar parte, digamos, de lo que está abajo, y de pronto de alguna u otra manera representar esta escalinata de acá puede ser, digamos, interesante. Aquí hay que tener en cuenta entonces que esto sobresale, o sea que yo puedo coger esta misma fuga que está aquí y trazo, digamos, lo que es esta
parte inicial y de alguna u otra manera puedo trazar algo de contexto para que al menos se sobreentienda que aquí hay una escalinata o que esto al fin y al cabo está bajando. Si no estoy mal, lo que pasa es que vuelvo e insisto, no hay nada como estar en el lugar para yo darme cuenta, porque la imagen ya se me escapa un poco, pero yo creo que esto aquí es como una especie de rampa, entonces seguramente esto va hacia abajo a medida de que va bajando acá la escalera. Entonces ya pongo las escalinatas acá, voy generando, digamos, ese efecto, voy generando un poquito de contexto como para que no quede todo tan vacío. Y esto es importante, que ustedes puedan poner algo del contexto, que no quede eso pues simplemente la fachada y ya, sino que involucren los elementos que están alrededor. ¿Esto qué les va a permitir? Pues ya empezar a meter figura humana, ¿sí? Acuérdense lo que les decía, el tema de la figura humana. Ustedes van a escogerlo, puede ser este tipo de elemento, puede ser esto con un triangulito y ya, o sea, no tiene que ser un tema muy, encuentren cómo quieren representar de forma de boceto figura humana. Aquí yo no tengo por qué ver el rostro, no tengo por qué ver las piernas y las manos, aquí yo simplemente represento. Es lo mismo que el árbol y la figura humana, es básicamente eso. Cómo a través de un boceto yo lo identifico y cada uno puede poner su sello personal y eso les va permitiendo, digamos, ir generando una ambientación. La ambientación es importante, ¿sí? O sea, la ambientación del boceto ayuda a darle calidez al dibujo. Entonces pongan figura humana, pongan vegetación, involucren el contexto, ¿sí? O sea, no solamente es el elemento. Entonces aquí, digamos, de esta manera les voy mostrando cómo vamos resolviendo estos bocetos cuando ya estamos hablando de un espacio tridimensional. La clave está entonces en poder organizar inicialmente en el papel dónde están los elementos para que no arriesguen a que se les quede por fuera el dibujo. Bien, con esto, digamos, ya este es el segundo video que les permite ya tener como un poco más de material para que puedan ir comenzando sus bocetos y puedan empezar a tomar riesgos. O sea, me parece bien, comiencen con bocetos en 2 dimensiones para que se vayan familiarizando principalmente con todo el concepto de la modulación. Y luego empiecen a asumir riesgos y empiecen ya a observar desde una posición angular para que empiecen a trabajar ya la perspectiva.